Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el placer que nos acompaña un amigo, un compañero y un estudioso de un autor que venimos dando en el programa, con el cual yo también me siento muy identificada, que es Sándor Ferenczi, y hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es identificación e introyección, con nuestro colega y amigo Marcos Tabagni. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Susana? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por lo de un estudioso. Sí, pero bueno, es así. En todo caso, estoy estudiando. Y bueno, estamos estudiando. Pero Así bueno. es. Eso es lo bueno de esta profesión, que realmente siempre estamos estudiando. Estudiando, y también una de las cosas de Ferenczi que él siempre decía, que siempre aprendemos, que el problema es cuando el terapeuta se siente muy soberbio y que ya todo, ¿no? Y también hay una parte que él dice, cuando uno a veces deja de ser alumno en el sentido de tomar como solemne y absoluto lo que dice un profesor o un autor, y puede empezar también a ser uno mismo, ¿no? Y creo que esto también es muy importante, porque estamos hablando 1928, 1932, ¿no? Y entonces cuando nos pasa que todavía hay colegas que se resisten también a aceptar los cambios y lo que la práctica misma nos va llevando, porque esto con la pandemia, con la tecnología, bueno, hay un montón de cosas que digamos, Freud hizo esto hace más de 100 años. Entonces, cuando nosotros decimos, en vez de hablar de la falta, que somos diferentes, ¿no? En cuanto a la sexualidad, ¿qué pasa? Y bueno, vos quisiste hoy tocar un tema que es fundamental para mí. Es fundamental para el análisis de todos los pacientes. Los pacientes graves tienen en su contra situaciones tempranas muy de carenciamiento, si vale la expresión, de carencia sería lo adecuado, de imágenes y sujetos contenedores, objetos, continentes, que los puedan albergar en esta situación de lo que es el nacimiento. Bueno, y los pacientes graves son los pacientes con que Ferenczi trabajaba, no trabajaba tanto con los neuróticos al estilo Freud. O si mejor dicho, al estilo Freud sí, porque Freud no solamente tenía pacientes neuróticos, pero bueno. Sí, pero creo que lo que vos decís me parece importante porque nos pasa a todos. Los que hemos trabajado en hospitales, hemos tenido que ir a hogares de menores, hemos trabajado en una comisaría con lo que se podía. A ver, digamos, y él trabajaba con prostitutas, gente de la cárcel, en fin, es otra vivencia, digamos, porque uno tiene que trabajar con lo que puede, siempre, pero más en esas situaciones, ¿no? Entonces, cuando él habla de muchas cosas, pero que después lo toma toda la escuela francesa de París, ¿no? La importancia del dormir, del sueño, la importancia del cuerpo, ¿no? Es decir, un montón de cosas que Ferenczi mucho antes ya lo había visto. Y bueno, vos, uno de los temas que vos querías hablar hoy, ¿no? Porque hablabas pacientes graves, ¿no? Entonces la gente te dice,
yo seré un paciente grave. ¿Qué es un paciente grave? ¿No? Te tiro esto como para que puedas... No, está bien, está bien. Bueno, yo quería decirte un poco que más allá de la Escuela de París y los pacientes psicosomáticos, que es algo que vos trabajaste y trabajás mucho, el tema es el cuerpo que habla. O sea, lo complejo del cuerpo que habla es quién es el interlocutor de eso que habla entre comillas, que expresa en todo caso sería más adecuadamente. O sea, a través del cuerpo, de los gestos, de la mirada, de las respiraciones, de los ritmos. O sea, que han padecido ciertas situaciones traumáticas, básicamente tempranas, como también estos pacientes graves, donde el tema del analista cuenta de una manera sumamente importante. No quiere decir que no sea importante para los pacientes neuróticos, pero los pacientes graves tienen una demanda mayor, porque hay una demanda de comienzo de la vida, de desamparo, o del terror al desamparo, o de caer en el desamparo. Valga la repetición de los términos desamparo, ¿no? Y bueno, y ahí nos encontramos con pacientes como los llamados borderline, los pacientes psicosomáticos, los pacientes con trastornos psicopáticos, vamos a llamarlos así, los sociópatas, bueno, los psicóticos, pero no dejan de ser pacientes carenciados, que han tenido una alimentación de ternura sumamente escasa, inclusive algunos donde la figura materna, que no solamente por la madre, la presencia de la madre, sino también su reemplazo puede ser el padre que cumpla esa doble función, pero frente a la carencia de esa figura princeps para poder salir a la vida, para poder empezar a armar su aparato psíquico, no tienen esa ayuda, no tienen esa contención, o inclusive son traumatizados por los mismos padres o rechazados, como en el viejo artículo, pero no deja de tener vigencia. Niño mal recibido. El niño mal recibido, exacto. Y su instinto de muerte. Después, más adelante, Ferenczi va a dejar de lado el instinto de muerte como pulsión o como instinto, sino que en todo caso sería una situación de un intento de supervivencia. Lo tomaríamos así. Y bueno, ¿y cómo nos enfrentamos hoy en día con la clínica de estos pacientes? Que el analista, ¿qué lugar viene a ocupar? ¿Existen algunas posibilidades terapéuticas con pacientes con semejante carencia original? Entiendo, no solamente entiendo yo, hay muchos autores que uno los sigue leyendo post-Ferenczi, que tienen aportes sumamente valiosos. Voy a citar García Badraco, por ejemplo, Isidoro Berenstein y Janine Puget, también, Eduardo Breyer, no lo quiero dejar en el tintero, Claro. Que les presentó un trabajo muy lindo en nuestra asociación con respecto a los pacientes graves y la clínica, realmente muy lindo artículo. Pero él es un hombre que viene estudiando desde hace muchísimo tiempo este tema. Y bueno, y de alguna manera hay aportes. Yo creo que la experiencia, perdón, y que en esto también aporta Ferenczi como otros, ¿no? Incluso entre nosotros también Maruco,
con la tercera tópica que él propone, ¿no? Pero digamos, el tema es cómo tener en cuenta lo escindido. Cómo, por ejemplo, no solamente en estos pacientes que tuvieron que escindirse, fragmentarse porque era muy grande el dolor psíquico y entonces tenían que, como manera de protección, ¿no es cierto?, tener que desconectarse, tener que escindirse. El tema es cuando el terapeuta no puede traducir, confusión de lenguas, te diría, no puede traducir no solo el padre, también el analista, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? No desde el narcisismo, sino también cuáles son los aspectos escindidos del terapeuta que vuelven más traumático. Porque en esto, uno de los temas que vos querías desarrollar hoy es la importancia de la identificación. Entonces, ¿qué pasa con la identificación y cómo eso se ve en la transferencia con el terapeuta, ¿no? Y qué diferencia hay, ¿no? O qué tiene que ver, digamos, la introyección, la identificación con el agresor, la identificación con el terapeuta, ¿no? A ver, ¿qué pasa y qué es eso? ¿No? Bueno, la verdad que es la esencia de la situación clínica, el tema de la identificación, el tema del analista. Ya Ferenczi decía que realmente también tuvo su costo por decir estas cosas, le costó, digamos, de algo así como 20 años de destierro, por llamarlo de alguna manera, con lo cual, bueno, tratar de ser original tiene su costo en nuestro mundo. Yo no soy original, pero sí por ahí, como decíamos hace un rato con Liliana de Nicola, o sea, ser sincero, decir lo que uno ve una parte, no vemos todo, pero cuando de repente podés aportar algo por tu experiencia clínica, a veces sos cuestionado, porque es como decir, pero el resultado de los pacientes te lo muestran, o sea, cuando los pacientes funcionan. El ser cuestionado dentro del análisis es parte del análisis, es parte de la transferencia. Totalmente. O sea, el ser criticado, ser de alguna manera maltratado, también es parte de la transferencia. No quiere decir que uno se tiene que transformar en la madre que me llama de Calcuta o una madre permanente y totalmente buena. Por ahí el término de Winnicott, la madre suficientemente buena, creo que el acento está más en suficientemente. Cada cual es bueno, entre comillas, lo mejor que puede y lo mejor que le sale, y también con sus propias identificaciones. O sea, el nacimiento de un hijo nos lleva a nuestro mundo infantil para poder entender, y ahí surge el término de la empatía. De alguna manera, es el término que también tiene que ver en el análisis. El término de la empatía es cuánto uno tiene la capacidad de poder comprender, no enjuiciar y no tratar severamente al paciente. De alguna manera, no nos olvidemos que las situaciones traumáticas tempranas desinflan el yo, lo empobrecen, y el super yo se transforma en algo sumamente persecutorio. Con ese comienzo de la existencia, llegar a un modelo de identificación es una identificación muy parcial y una identificación que trae aparejado una depresión, la famosa depresión anaclítica, donde de alguna manera la situación es de no poder enfrentarse con llevar a cabo identificaciones que lo ayuden a
poder atravesar situaciones de frustración necesarias de la vida, las situaciones de los límites, elementos necesarios de la vida. Bueno, y no quiero pasármela describiendo cada uno de de estas situaciones que tenemos todos para poder crecer emocionalmente y psíquicamente. De alguna manera, todo esto se ve dificultado, y se ve dificultado con una situación donde hay algo así como que en los pacientes lo escuchamos hoy cuando dicen la vida me debe, por ejemplo, o esta vida no merece ser vivida, que son alarmas que tenemos que tener en cuenta y escuchar al paciente. ¿De qué situación está pasando con nosotros? Que por ahí estamos cometiendo alguna situación de no cumplir con la necesidad del paciente sin exagerar. No pasarse de la raya, como quien dice normalmente. Que es, no lo estamos comprendiendo y nos lo está pidiendo el paciente, cada uno con su estilo. No nos olvidemos la salida que permite el análisis de todo el odio acumulado. Y que ese odio no es solamente con la figura, en este caso del analista, o en su origen con la figura de los adultos, sino que es contra sí mismo. También tiene un trastorno en el superyo sumamente cruel y se vive persiguiendo y maltratando por identificación con los personajes de su historia. Todo esto, y si el analista además repite por sus dificultades en su propio análisis, de no poder entender el pedido del paciente y se confunde y se cierra o toma distancia, lo que está provocando es la retraumatización del paciente. Y justamente ese es el daño que estos pacientes han tenido, distintos procesos de retraumatización que los ha hecho tan o violentos o pasivos. Y bueno, tenemos que trabajar como desarmando esa identificación patológica para ayudarlos a veces no me sé, mejor dicho, a veces me cuesta como decir, instalar una nueva identificación o reconstruir sobre la identificación anterior. Yo creo que básicamente lo que hacemos con estos pacientes graves, es tratar de reconstruir sobre una identificación anterior y tratando de poner la otra parte, que es la parte de la ternura que le faltó. Sí, yo creo que, a veces en la sesión se puede volver a transferir, a desplazar algunos fragmentos de lo traumático, y el tema es cómo lo puede identificar el terapeuta. Si se lo devuelve de otra manera, no con la misma agresión, con la misma indiferencia o el enojo que recibió, o sea, como decía Janine Puget, ¿no?, de una situación displacentera pasar a una situación placentera, le va quedando otra forma de identificación que puede ahí empezar a hacer otra historia, ¿no? O sea, a poder escribir una historia que después va a poder recordar y no fragmentar porque ha sido más placentera, ¿no? Por eso es tan importante la actitud del terapeuta. Como decía, y bueno, es cierto lo que vos decís, porque uno de los temas de la situación de lograr la desidentificación para pasar a una reidentificación, generalmente el objeto con el cual se identifica el paciente es con el analista.
porque es el que le debería dar al paciente esa seguridad de presencia. Más allá de la frecuencia de sesiones y si el diván o el frente a frente, es la presencia, es la voz del analista, el estar conectado con el paciente, el no dejar de poner límites, pero depende de la forma en que cada uno pone el límite, y también ver la devolución que hace el paciente frente a esa situación. Tenemos el tema de la repetición, que para este tipo de clínica es tan importante. La repetición nos señala el camino en que estamos trabajando y de lo que falta todavía trabajar sobre ese mismo camino. Tenemos que aclarar para los que por ahí no son analistas, ¿no? ¿A qué te referís cuando se habla de repetición, ¿no? Cómo la persona repite ciertas conductas, ciertas situaciones como manera de protección. Es decir, claro, en ese momento le sirve como defensa. El tema es cuando a veces se repiten situaciones muy dolorosas, como decir, siempre me toca a mí, todas las parejas me engañan, todo esto me pasa, siempre me equivoco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué elijo este tipo de vínculos? Que ahí entra la identificación con los primeros vínculos. Y la persona por ahí no se da cuenta, digamos, por qué. Entonces, cuando se produce la desidentificación, aparece también el temor al vacío. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Vos dijiste una palabra muy importante, que es la patología del vacío, generalmente llamada. ¿Veis? Porque falta. El tema es que esa falta originaria no se va a recuperar. Va a seguir siendo... Perdón, discúlpame, que me olvidé apagar el celular. Esa falta no se va a terminar de reparar ad integrum. Va a quedar siempre la marca. Pero lo que sí puede el paciente es dar cuenta de que hay otro modelo. Y ese otro modelo va a permitirle poder hacer una elección dentro de lo que pueda tolerar, porque el tema es acompañarlo en los pasos de la tolerancia, de quedarse en ese aspecto de la desidentificación, es quedarse como sin nada. Necesita pasar a sentir que está edificando algo diferente dentro de sí. Bueno, y además que tiene un yo muy débil, hay que ayudarlo a que ese yo vaya tomando forma y consistencia. Sí, digamos, en realidad no hay un yo, ¿no? Es un falso yo que se fue adaptando, como dice Tamalí, en lo banal, y de repente cada vez se va desvaneciendo más y se ve las consecuencias, ¿no? Ahora, yo pensaba en el proceso, digamos, de desidentificación, que aparecen otros objetos que van a sustituir esos objetos, digamos, malos o que no fueron contenedores, ¿no? Que la persona por ahí es lógico que aparezca el temor al terror incluso de lo que puede pasar o de quedarse vacío, de quedarse en el agujero, digamos, ¿no? Negro, o, digamos, transgredir, digamos, cuando aceptar que lo que él creía ideal no existe. Porque en todo esto también tenemos, ¿no?, el yo ideal, de alguna manera, ¿no? Que cuanto más vulnerable, más como se va, digamos, acompañando con distintos objetos restitutivos como son las adicciones, como son otras cosas, ¿no? El tema es, digamos, cómo lo abordamos nosotros y además también las familias cuando te dicen, bueno, pero vístelo como son los amigos, no lo puedo sacar de esos amigos, ¿no? Sobre todo en los adolescentes.
La adolescencia es una situación diferente. Es muy diferente porque hay un proceso adolescente. Es como un proceso natural la desidentificación para tomar nuevos líderes, nuevos genios, nuevos ilustrados, como de alguna manera que pueden ser los músicos, los gurúes, los políticos, en fin, distintos maestros, entre comillas. Sí, vos fíjate que en este momento hay muchos chicos con mucho desamparo afectivo que tuvieron y violencia de distinto tipo que se están anotando en los ejércitos, ¿no? Como de alguna manera uno le decía al padre, yo quiero mostrar que yo puedo, ¿no? Entonces, sin ver el peligro que van a la muerte, obviamente. Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema del eslogan que por ahí lo toman textual, donde sobre ellos descansa la vida del resto. O sea, algo así como mártires con mezcla de héroes, pero donde de alguna manera evidentemente lo que falla es la cuestión de la protección, del cuidado. Es la expresión clara de la falta del cuidado, de sentirse querido. No necesita llegar a esos límites. Y la otra cosa es el cuerpo también, cómo responde. Cuando por ahí esas situaciones en los adolescentes, pero no solamente es en los adolescentes, aparecen objetos necesarios que tapan a los realmente necesarios, a los vitales, como sabemos, las drogas, el juego, la situación de grupos donde se transforman en continentes, pero que de alguna manera rezan, de alguna manera, como punto de encuentro el odio. O sea, y esto lo estamos viviendo, las situaciones de los jóvenes en la violencia cotidiana, no solamente en los boliches bailables o bueno, en los partidos de fútbol, o con los docentes de los colegios secundarios, o inclusive en la universidad. Pero toda esa situación tiene que ver con pseudo-identificaciones, como vos dijiste, donde están amarrados fuertemente porque creen que es lo único que les queda, es lo único que tienen. La cuestión es cómo ir desarmando, que son todavía cuestiones para seguir pensando, porque el tema de la adicción es un tema sumamente complejo. Se recuperan muy pocos pacientes que pueden tolerar salir de esa dependencia. O sea, la dependencia es una seguridad de no perderlo todo, como dijiste vos antes bien. El tema de la fragmentación que ocurre en los traumas tempranos, la fragmentación yoica, que es una manera de perder una parte antes que todo. Es el otro concepto ferenciano de la intropresión, de meter dentro algo que uno no necesita, pero congelado, que de alguna manera está para evitar la sensación de desamparo, pero el desamparo está. Y la violencia está, y el abuso está. O sea, y se expresa con enfermedades, con actitudes gestuales, a veces cuando uno dice algo que parecería que da en un lugar importante de su psiquismo, el suspiro como situación de relax. Y el otro tema son los sueños, que son otro elemento que nos dan a nosotros un camino a seguir para poder entender qué es lo que está pasando en estos pacientes, que son los sueños
traumatolíticos, como lo llamaba Freud y lo llamaba Ferenczi. Así que bueno. Creo que, digamos, los sueños, que me parece que a veces me da la impresión, a lo mejor estoy equivocada, ¿no?, que por ahí en la formación de los candidatos, de los colegas, se trabaja muy poco, me parece, ¿no? Todo el tema, no, en serio, el tema, digamos... Yo también me sonrío, en serio. Bueno, me siento mejor, porque a veces me siento como que por ahí... No, porque me parece que también en la formación nuestra es fundamental, digamos, ¿por qué es importante el soñar? Porque, por ejemplo, hay pacientes que te dicen, yo nunca llevé un sueño al terapeuta, nunca me analizó un sueño. Yo pensé que no era importante, ¿no? Entonces, o a veces, por ejemplo, en colegas que por ahí supervisan y te dicen, yo no tengo idea de cómo analizar un sueño. O sea, el tema, ¿qué significa que se evita, digamos, hablar de la importancia del dormir, del soñar? Porque esto ya Freud, ¿no?, 1907 Pero vos fíjate que acabas de decir algo que para mí es muy importante. La importancia del dormir versus también la importancia de los sueños. A veces la gente está más preocupada por dormir X cantidad de horas, donde consulta a nuestros colegas sumamente necesarios y más con las patologías graves, que no pueden dormir bien. Y por ahí se les da las clásicas medicaciones para que puedan descansar mejor. Pero resulta que esas clásicas medicaciones que generan que el paciente pueda dormir más, no les permite soñar. Entonces, como nosotros como analistas nos quedamos esperando un sueño de donde no puede venir porque la medicación se lo inhibe. De alguna forma, para nosotros es importante, cierto, el sueño, los sueños, pero resulta que también estos pacientes son muy pobres de la capacidad de soñar. Y más aún de la posibilidad de ayudarlos a poder entender que esto es importante para ver la vida profunda, psíquica, consciente e inconsciente de los hechos acontecidos que el paciente no sabe cómo verbalizarlos y que una manera de verbalizarlos es también los sueños. Y además, los sueños traumatolíticos, como hay autores que no se estudian en profundidad, porque cada vez también es cierto que la amplitud teórica de los conceptos psicoanalíticos han crecido muy geométricamente. Y de alguna manera, la formación es toda la vida. La formación del analista es toda la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído textos que ya hemos leído y había cosas que no le habíamos prestado la atención que le prestamos la atención ahora? Y bueno, yo creo que esto también pasa en la formación. Es generar en el colega en formación la curiosidad, el interés, la búsqueda, salirse del lugar pasivo y entrar en una cosa más de acción. A mí me parece maravilloso. Vos sabés que estoy dando la diplomatura en México. Entonces, una alumna que no puede estar en las clases por trabajo, escucha después las grabaciones. Entonces me mandó 5 preguntas, pero con una puntualidad tan buena que yo le dije a la directora del centro, que ahora después que terminó las grabaciones, como fue un feriado allá, tuvimos que pasarlo, porque me parece tan importante el no haber tenido, siempre les digo que pueden preguntar. Si yo no sé, les diré que no sé, consultaré, ¿no? Pero que se atrevan a preguntar,
que no tengan miedo, porque cuando nosotros también estudiábamos o empezamos en APA, DEVA, la institución que fuera, ¿y cómo voy a preguntar esto, no? Porque me parece muy tonto y esto y lo otro, ¿no? Y después nos damos cuenta que realmente esas preguntas de alguien que a lo mejor comienza recién o hace poco tiempo o tiene una experiencia, no sé, en la cárcel, en otros lugares, son tan importantes que nos ayudan a pensar y que realmente, digamos, me parece tan valioso porque es un aprendizaje de ambas partes. O sea, nosotros no tenemos un libreto para esta entrevista. A ver, y porque es así. Uno puede decir, bueno, está la asociación libre, que es lo que a muchos pacientes les cuesta, ¿sí? Pero de todas maneras, siempre hay elementos por donde acercarse al paciente. Y creo que en esto... Siempre no sé, ¿no? Por ahí vos sos más esperanzada que yo. Siempre no sé. Creo que hay veces que podemos percibir que podemos tener alguna entrada por tal o cual lado. Si no, por suerte tenemos nuestros colaboradores que son las supervisiones del material y ver lo que no vimos, o sea, nuestros puntos oscuros. Y de alguna manera se nos abren puertas. Y yo creo que eso es lo importante, renunciar a esa omnipotencia. Si no podemos renunciar a nuestra omnipotencia de creernos que somos el mono sabio, vamos a no poder cumplir nuestra función como analistas. No, y además también que es un trabajo interdisciplinario, a veces necesitas también, no sé, hace un rato un colega nuestro, Pancho Guerrini, decía de un adolescente en la consulta, él veía que no podía respirar solo por la boca. Y el chico hacía rugby y tenía problemas, ¿no?, para dormir. Pero no lo habían visto. Bueno, el tema de cómo miramos el cuerpo, ¿no? Porque era un peligro, podía haber hecho un infarto jugando, porque bueno, tenía problemas respiratorios. Entonces, creo que en esto, digamos, cuando uno ve que no sabe por dónde entrar, es pedir ayuda, como vos dijiste. O sea... Bueno, pero para poder pedir ayuda, uno tiene que aceptar a lo bion que no sabe. Y bueno, que no sabe y que además toda la cosa del misterio del no deseo que dice Bion, ¿no? O sea, a ver, no tener todo hecho. Nunca sabemos con qué nos viene el paciente. Podemos suponer. Pero un ejemplo clásico es por ahí cuando uno saluda al paciente a la entrada al consultorio y el paciente percibe en nosotros que no tenemos la cara de siempre. Y es histórico que muchos colegas lo tomaban como una proyección del paciente y no como algo realmente que si uno revisaba su subjetividad estaba preocupado porque por ahí habría hablado con un hijo que tenía tal o cual problema. Y la cara no es la misma, pero ¿por qué el tema de la mentira? Vos hablaste de la sinceridad y de poder decirle al paciente, mire, sí, tengo una cierta dificultad, pero bueno, vamos a lo suyo. O sea, como de alguna manera no desmentir, porque son pacientes que vienen del sufrimiento de la desmentida del trauma. Y con esta desmentida se hace la legión de pacientes de consultorio, donde lo único que le falta al paciente que viene buscando la ayuda y que no lo desmientan más, vamos nosotros y lo desmentimos. Bueno, que parte de lo que estábamos hablando antes de la retraumatización. Es más traumático. Claro, porque justo, sí. Sí. ¿Por qué no explicás, digamos, por qué la persona se identifica a veces con el agresor?
O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que es importante cuando la persona dice, yo sé que me hace mal, pero es mejor esto que malo conocido que bueno por conocer. Vamos a la terminología común y corriente, que tanta razón tiene. La identificación con el agresor es para no perder al agresor como sujeto psíquico de sostén, aunque haya dañado y daña el polo de percepción del chico, del infans. O sea, pero es algo así como la situación de regresión del paciente es para evitar el desamparo a un momento mejor, una manera de conservarse, conservar al objeto, pero también conservarse él para poder seguir adelante. Y además también el terror, ¿no? Si lo deja, el terror también a sufrir a la condena, ¿no? Porque como hay una desmentida, ¿no?, por parte del otro, a veces por parte de los padres, bueno, es doblemente, ¿no? No es tan fácil. Mira, a partir de esta cuestión, de esta serie que hubo por televisión o que hay por televisión, por Netflix, Adolescencia. De alguna manera no deja de ser una película, no deja de ser un libro, un guión, pero de alguna manera está muy bien interpretada y pone en manifiesto una situación realmente de gravedad, de la gravedad social. Pone lo que es interesantísimo de cómo está presentada este film, esta secuencia, es una serie, cómo está presentada de la violencia social. O sea, y las distintas situaciones, pero no para señalar cómo son algo así como el terrorismo de la figura de los padres, sino que tiene que ver también con unos padres que por ahí no han podido elaborar situaciones de sus propias infancias o sus propias adolescencias. Y estar conviviendo con la adolescencia hoy, como siempre también fue, es un trabajo complejo. Y también depende de cómo fue la infancia y cómo fueron los primeros pasos de esa pareja que decidió y quiere tener hijos. Un ejemplo, Ferenczi tiene un término muy interesante cuando habla del análisis de los niños por adultos. Y dice algo así como, a veces las parejas, en aquella época de casados, obviamente, no como hoy que van a vivir juntos, es punto, no hay otro proceso por el cual pasar, viven juntos. Pero a veces no se dan tiempo de adaptación. Y me parece el término adaptación como un término sumamente importante, más que la palabra tolerancia. A mí mucho la palabra tolerancia no me gusta. Porque ya está poniendo a alguien en un nivel superior. Por eso no me gusta la palabra tolerancia. Yo tolero a. No. Mientras que el término de adaptación es algo así como la integración de dos sujetos donde para poder estar juntos van a tener que aceptar que ganan y que pierden, pero que va a ser algo permanente en la vida. Los procesos de adaptación son permanentes y eso va a permitir que la llegada de un tercer personaje a la vida, el nacimiento de un hijo, los tenga más preparados para esa situación. Hoy, justamente lo complejo es la dificultad de adaptación
nos estamos transformando en cada uno como si fuéramos fanáticos de equipos distintos donde no hay posibilidad de diálogo. O sea, no estoy hablando solamente de nosotros los argentinos en general. No, no. A nivel mundial. No te escuché, perdón. A nivel mundial. Claro. Porque o sea, se ha perdido la subjetividad, digamos, con la globalización, que para algunas cosas puede servir, pero es como que es todo acción, ¿no? La parte de cómo te sentís no está. Porque hay un tema, ¿no? Antes de que se nos vaya el programa, porque ya casi se fue el programa, que tiene que ver con lo que vos dijiste recién, que cada uno en ese proceso de adaptación, pero tiene que elaborar los duelos, la relación entre el duelo y las identificaciones. Bueno, es un tema sumamente importante y grande, porque esto nos lleva a otra situación de los pacientes graves, que es el duelo y la melancolía. O sea, grandes temas de Freud y también de Ferenczi y de muchos otros autores sobre el tema del duelo. El duelo es la pérdida, pero una cosa es perder un objeto que ha estado presente y que cumplió con su importancia, pero el aparato psíquico no está lo suficientemente conformado como para poder aceptar esa pérdida con todo lo que implica, que es el sufrimiento. El tema del sufrimiento, desde siempre, los seres humanos no estamos tan bien equipados para... Es algo poco tolerable el sufrimiento. Y parte de la existencia es poder tolerar el sufrimiento, valga que dije tolerar, poderse adecuar y enfrentar el sufrimiento, sería más que tolerar, poderse adaptar y enfrentar el sufrimiento para seguir adelante. Si no, caemos en la situación del empobrecimiento psíquico del yo y entramos en la melancolía. Y la melancolía, de alguna manera, se transforma o puede transformarse en una especie de situación de queja, de parálisis, de un estado permanente de duelo y también de odio, porque eso es lo que no termina de salir y va a tener que aparecer en la sesión analítica después de un proceso, porque no va a venir fácilmente. Pero ese odio no es solamente frente al objeto que se perdió, porque se fue y porque me abandonó. Como decía Lelutier, ¿por qué te fuiste, mamá? O sea, de alguna manera es porque me dejó, me abandonó. Eso es lo intolerable. Pero si no, también va dirigido contra sí mismo, contra el self, o sea, donde de alguna manera se va empobreciendo porque el castigo no fue lo suficientemente bueno o importante para que el otro se quede, no lo abandone. Y ahí está la situación de la desidentificación de ese lugar de empobrecimiento para poder identificarse con otras imágenes, en este caso, entre otras, no es solamente el analista, pero es entre otras, para poder salir de esa situación. Sí, además se empieza de muy pequeño, ¿no? Cuando la madre no tolera la separación, que primero tiene que haber una fusión, pero después la madre no lo tolera y el niño se tiene que quedar siempre en esa posición, ¿no? A veces como prolongación del otro, no ser otro, que esto se repite después en los vínculos, ¿no? Sí, se transforma en sostén de la madre. Exactamente. Cuando la madre tiene que ser el sostén del hijo, se invierten los roles y el hijo se transforma en sostén de la madre, pero además con la carencia de vida y de experiencia que tiene un chico.
Y además lo absorbe esa situación simbiótica. Claro, y además cuando en la madre, o quien lo críe, no está el tercero, ¿no? Es decir, aunque a veces puede estar el padre o quien esté, pero igual no está incorporado en la madre. Y entonces el chico no se identifica, volviendo al principio del programa, ¿no?, con lo que la mamá le muestra, le da. Por eso el trabajo nuestro no es tan fácil, cuando uno puede, digamos, enfrentar estas situaciones traumáticas, que después la persona te dice cuando empieza a cambiar sus vínculos, sus relaciones, tanto en el estudio, en el trabajo, en las parejas, de diferentes maneras, ¿no? Cuando también es una sociedad que está mostrando, por eso vos lo dijiste, también lo social, cómo se abarca en lo social, ¿no? Donde se depende de lo que te dice la sociedad de cultura de consumo. Entonces, ese nuevo Google, ese nuevo papá y mamá que te dice cómo tenés que ser, ¿no? Y tenés que cumplir. Entonces, todo esto también lleva a identificaciones que no ayudan a la persona a crecer y a poder ser más libre, ¿no? Seguir estando atado. Bueno, esa es lo que hace la diferencia entre lo que podríamos llamar neurótico normal o con patologías más graves, donde de alguna manera justamente la sociabilización está alterada o es una sociabilización patológica. O sea, bueno, por algo se lo llama sociópatas a las personas que no pueden salir de su propio narcisismo. Y de alguna manera en esa situación creen que toda la vida es que tengan que seguir atendiéndolo como el centro del mundo, de su universo. Así es. Marcos, se nos fue el programa, te dejo el cierre, un abrazo muy fuerte y ya nos veremos una próxima vez. Cerré el programa con lo que... Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por este tema que me gusta, me interesa, siempre me faltan los aportes de la gente, que me gusta después escucharlos. Si nos mandan por WhatsApp, y yo te los mando, o por mail en el momento, en el chat. Pero a la gente le cuesta escribir un poco. Ya lo creo, nos cuesta escribir. Nos cuesta. Bueno, uno de vos y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, un abrazo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.